¿Cómo transmitir esperanza en un mundo ansioso? Una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Se trata de una charla online pronunciada el 12 de noviembre de 2025, dirigida a los miembros de la Escuela de Fe del Regnum Christi de México en su 50 aniversario. ¿Cómo transmitir esperanza en un mundo ansioso? Voy a desarrollar esta reflexión con 8 indicios de esa ansiedad que vive nuestra cultura y 8 antídotos, obviamente. No tendría sentido limitarme a denunciar la existencia del problema, sino que queremos que cada problema tenga también una pista de cómo puede ser abordado. Cómo puede ser abordado. Vamos por lo tanto, a desarrollarlo con esta metodología. La ansiedad no solo es hoy un fenómeno clínico o individual, se ha convertido en un clima espiritual y emocional en nuestra época. Vivimos en una cultura marcada por la prisa, la incertidumbre, el miedo a lo que pueda pasar. Entonces voy a desarrollar, como he dicho, esta reflexión compartiendo 8 signos claros de esta ansiedad que configura el alma de la cultura contemporánea, tanto en el plano social y espiritual, y también intentar darle 8 antídotos de esperanza. Y voy directamente al primer signo claro de ansiedad. El primero es el de la aceleración constante del tiempo. Vivimos, podríamos decir, sin tiempo para vivir. La tecnología, las redes, la cultura de la inmediatez, nos empujan a responder, a producir, a consumir ya las cosas inmediatamente, Se me ocurre un ejemplo, En un tiempo recibíamos una carta y pues pensábamos qué contestación le vamos a dar, sopesábamos la contestación, hacíamos una redacción, pero no la enviábamos inmediatamente, dejábamos el sobre, lo enviaré mañana, yo tenía un tiempo de sopesar la contestación que enviaba, En este momento nos llega un correo electrónico, un WhatsApp y se contesta inmediatamente. Con mucha frecuencia, después de que he contestado, uno se arrepiente un poco de lo que ha dicho, no tendría que haber dicho eso, etcétera. Nada que ver, Una manera sopesada, pausada de discernir y responder, o esa inmediatez. Vivimos, pues, digamos, sin tiempo, para vivir, para discernir. Y esto genera una sensación angustiosa de quien vive acelerado y que llega tarde siempre, Y el resultado es una impaciencia estructural que hace imposible la serenidad, la contemplación, el reposo interior. Bueno, este sin duda es un síntoma, el de la aceleración. Vivimos en la aceleración. ¿Cuál es el antídoto? Bueno, pues yo me atrevería a decir, el antídoto frente a esta aceleración es la eternidad. Es el tener clara en nuestra vida la clave de la eternidad. Hay una frase redonda de ese genio que fue Chesterton, que se la voy a compartir, Chesterton dijo: nuestro tiempo impone fácilmente la angustia de lo efímero a los desertores de la eternidad. Los que han desertado de la eternidad enseguida caen en la dictadura de la angustia, la dictadura de la angustia. Y es obvio, Pero porque hemos dimitido, hemos desertado de la eternidad. Luego el antídoto frente a esta aceleración constante es la eternidad. Recuerdo también un pensamiento de un alma pura, como es Teresita de Lisieux, que Teresita de Lisieux dice: la vida es un instante entre 2 eternidades. Y entonces viene muy bien relativizar,
nuestras prisas, nuestra aceleración. ¿A dónde voy yo con tantas prisas, no? No me doy cuenta que mi punto de referencia tiene que ser la eternidad, ¿no? Me van a permitir ustedes que les comparta un método personal, que ya sé que es un método personal. Aquí en España se suele utilizar la expresión un tanto friki, se dice que es friki, bueno, pues igual un poco extravagante es lo que les voy a comentar, ¿no? Pero a mí me sirve este método un poco para ridiculizar, para desenmascarar a veces esa aceleración en la que vivimos, ¿no? Entonces, pues ese método que a mí me ayuda es meditar, considerar mi vida, mis prisas, mis angustias, considerarlas desde la eternidad, ¿no? Y obviamente, pues desde la eternidad, relativizarlas, ¿no? Por ejemplo, a mí me suele gustar reflexionar, oye, que el mundo tiene, desde que el Big Bang, ¿no?, pues aconteció unos 13.800 millones de años, ¿no? El espacio que yo ocupo en esos 13.800 millones de años es bien pequeñito, ¿no? Entonces, pensemos esto, ¿no? ¿Dónde estaré yo dentro de 1000 años? O sea, no se va a acordar absolutamente nadie de mí, ¿eh? A ver, que yo ahora mismo ya ni siquiera tengo conciencia de quiénes son mis antepasados hace 200 años, ¿no? ¿Alguien se va a acordar de mí dentro de 200 años? ¿Por qué vivo yo? ¿Por qué vivo con esta angustia, con esta preocupación, este momento, como si este momento fuese la eternidad? No, ¿eh? Decía San Juan Crisóstomo, si supieras lo rápido que la gente se olvidará de ti después de tu muerte, no buscarías agradar a nadie más que a Dios, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que es muy importante hacer esta reflexión de nuestra pequeñez y de nuestra humildad, ¿no?, desde lo que es la inmensidad del mundo. Que la inmensidad del mundo no es sino una pequeña ventana que nos abre para comprender lo que es la eternidad. Vamos acelerados, llego tarde a una reunión, no voy a cumplir el plazo que me han dado para entregar un trabajo. A ver, relativicemos nuestro agobio. Oye, que la Tierra está rotando en el Ecuador a 1.600 kilómetros por hora, rota la Tierra. Que la velocidad de la traslación de la Tierra en torno al Sol son 107.000 kilómetros por hora, que la velocidad de desplazamiento del sistema solar en la galaxia son 828.000 kilómetros por hora, y que la Vía Láctea se desplaza por el universo a 2.100.000 kilómetros por hora. A ver, y yo estoy agobiado porque llego tarde a una reunión, ¿eh? Y yo estoy agobiado porque no entrego... A ver, relativicemos un poco las cosas, ¿no? Lo que yo llevo entre manos solo tiene valor en la medida en que me ayude en mi apuesta por la eternidad, ¿no? A veces yo pienso, ¿por qué Dios ha creado un universo tan inmenso, tan grandioso, ¿no? ¿No será que Él ha creado un universo tan desproporcionadamente grande? En el universo hay unas 200.000 millones de galaxias, dentro de las cuales hay unas 150.000 millones de estrellas en cada una. ¿No será que Dios ha creado todo eso para que me dé cuenta de lo que es la eternidad, la infinitud de Dios, y para que yo relativice mi pequeñez? Por lo tanto, ¿no?, frente a esa angustia de este momento, ¿no?, nuestra esperanza es la eternidad, es la vida eterna, que nos tiene que hacer relativizar las cosas, ¿no? Y saber que nuestra única meta es esa. Y lo único importante es ordenarse en esa dirección y aplicar el principio ignaciano. En tanto y cuanto las cosas me ayudan para la eternidad, me sirvo de ellas. En tanto y cuanto las cosas me están apartando de mi meta de la eternidad, prescindo de ellas. Por lo tanto, frente a la aceleración ansiosa, eternidad. Yo creo que es el antídoto, ¿no?, de ese gran mal, ¿no?, de ese mal tan patente de la cultura ansiosa, la aceleración. El segundo síntoma de esta cultura ansiosa, el culto a la imagen.
Claro, el progreso económico, tecnológico, estético, se han convertido en una carrera sin meta. La persona se siente siempre insuficiente, desfasada, me quedo desfasado, no soy productivo, tiene que tener una actualización continua, tengo que asistir a nuevos cursos, tengo que tomar nuevas dietas para ponerme en forma, tengo que rejuvenecer mi imagen, tengo que cambiar de moda, me tengo que actualizar, ¿no? La era digital ha convertido la identidad en una performance, confundimos, ¿no?, la identidad con una performance en la que yo estoy dando un culto a la imagen. Y esta tensión que se crea entre la apariencia y la verdad interior produce una inseguridad crónica y un miedo a la desaprobación. Genera una gran ansiedad, la competitividad, el continuo compararse con los demás. Es un culto a la imagen, ¿no? Pues bien, ¿cómo dar esperanza frente a esto? ¿Cuál es el antídoto, no? Pues me vais a disculpar una autocita, Y es que yo cuando tomé posesión en la diócesis en la que actualmente estoy, de Orihuela, Alicante, recuerdo que en la homilía de toma de posesión prediqué sobre tres ideales, ¿no? Y los tres ideales son los siguientes: baila como si nadie te estuviese mirando, ama como si nunca te hubiesen herido y trabaja como si no necesitases dinero. Pues bien, me centro en la primera de estos ideales, ¿no?, de esta tríada. Baila como si nadie te estuviese mirando. Yo vivo en la presencia de Dios. A ver, Dios me ama y me quiere como soy. Al mismo tiempo me llama hacia la santidad, ¿no? Y la falta de la autoestima, esa crisis con nuestra imagen, la falta de autoestima tiene su razón de ser en que no vivimos en la presencia de Dios. Vivimos ante los ojos de los demás. Vivimos mendigando la aprobación de los demás. Y ese es nuestro problema. El antídoto frente a ese culto a la imagen es caer en cuenta de que mi público es Dios. Y las cosas son como Dios las ve. Yo soy como Dios me ve y no como los demás me vean. Entonces, el antídoto frente a ese miedo a quedarse atrás, que genera el culto a la imagen, en esa continua performance que se hace, ¿no?, es vivir en presencia de Dios. Vivo en su presencia. Y mi autoestima está fundada en cómo Dios me ve. Dios me ve, me ama. Existo porque soy creado por Él. Existo porque soy amado por Él. Soy amado por Él, luego existo. Entonces no tengo que estarme preocupando por mi imagen, no tengo que vivir una competitividad con cómo soy percibido por los demás. Mi público es Dios, no son los ojos de los demás. Sin duda este es un factor clave, ¿no?, a la hora de abordar, ¿no?, y superar esta tendencia a la sociedad ansiosa. Tercer síntoma de la sociedad ansiosa: la soledad creciente, la soledad. Nunca hubo tantos canales de comunicación y nunca nos hemos sentido tan solos. Las pantallas prometen conexión, pero muchas veces saturan sin vincularnos. No nos llegamos a vincular. Esta paradoja, es estar rodeados y sentirnos solos, genera una ansiedad difusa, una sensación de desarraigo emocional muy grande. Uno tiene miles de seguidores y sabe que está perfectamente solo. Esto es obvio, es una tendencia creciente. Cada vez estamos más conectados tecnológicamente y cada vez estamos más solos. Lo último, en estos últimos meses, son la proliferación de los chatbots de compañía, de esa intimidad artificial, el hecho de que uno pueda recurrir, ¿no?,
a un chatbot de inteligencia artificial y tener un compañero con el cual hable, al cual le pida consejo? ¿Qué es lo que deja esto patente? Pues que estamos muy solos, ¿no? Escuché una encuesta hecha en Estados Unidos, en adolescentes de Estados Unidos, ¿no? Donde se decía que el 78% de los adolescentes tienen un chatbot de compañía y el 38% afirma que el chatbot de compañía le hace una compañía muy superior a la que pueda experimentar de las personas, ¿no? A ver, ¿cuál es el antídoto frente a esta soledad creciente? Sin duda, el antídoto es la experiencia de la amistad. La experiencia de la amistad, ¿no? 7 son las relaciones fundantes y fundamentales en el ser humano. Las que nos hacen madurar son 7. Una es la esponsalidad, otra es la maternidad o paternidad, otra es la fraternidad, otra es la filiación, otra es la solidaridad, otra es la mismidad, saberme relacionar conmigo mismo, y por último es la amistad. Son 7 relaciones fundantes y fundamentales, ¿no? Esponsalidad, paternidad, maternidad, fraternidad, filiación, amistad, solidaridad, mismidad. La amistad es clave, es clave. La amistad es un regalo que multiplica los gozos y divide las penas. Pero también nos cuesta la amistad, nos cuesta. Porque supone un riesgo, supone arriesgarse. Decía Enrique Rojas, este conocido psiquiatra, que la amistad profunda implica el riesgo de dejarse conocer y de abrirse. Y eso cuesta, y uno por miedo se aísla. Estamos en un momento de gran soledad, donde hay muchísimas personas que no tienen amistades y están encerradas en sus pantallas, ¿no? San Agustín es, pues yo creo que es uno, en la tradición de la Iglesia, es uno de los santos que ha realizado un cántico, una elegía, un gran elogio de la amistad cristiana. Él experimentó lo que era la verdadera amistad, ¿no? Que alguien tire de nosotros para arriba, que yo le importe tanto a alguien que sea capaz de corregirme. Precisamente estos chatbots de compañía de la inteligencia artificial, claro, nunca nos corregirán. Lo que quieren es ser complacientes con nosotros. Quieren que nos van conociendo cuáles son nuestras tendencias y quieren que las palabras que nos digan nosotros nos suenen bien y que vayamos creciendo en complacencia y en el fondo en estar cada vez más atrapados por una cámara eco, que esa cámara es un eco de lo que yo mismo pienso, y pienso que alguien me lo está diciendo, soy yo mismo el que me lo digo. No es una verdadera amistad, ¿no? Decía Aristóteles que la amistad es fiel cuando está fundada en la virtud, Sin una aspiración común no podría nacer la auténtica amistad. Esto lo dice San Agustín también, ¿no? Hay que tener valores compartidos para que luchemos, los amigos luchamos por valores compartidos, ¿no? Pues porque los que no tienen nada en común no pueden compartir nada. Y los que no van a ninguna parte no pueden tener compañeros de viaje. Entonces, pues es clave, ¿no? Frente a la soledad, amistad, la experiencia de la amistad. El cuarto síntoma de la... he querido subrayar, ¿no? El primer síntoma, quiero recordar, es la aceleración constante, ¿no? El segundo síntoma es el culto a la imagen. Tercer síntoma, la soledad creciente. El cuarto síntoma, la medicalización del malestar. Es un síntoma claro de la ansiedad. El sufrimiento humano se interpreta casi exclusivamente como un desequilibrio químico o funcional. Se busca el remedio rápido, una pastilla,
más que un compromiso profundo. Yo no niego, obviamente, que sea legítimo, incluso necesaria, una ayuda terapéutica, pero esto revela esta medicalización, casi por definición, ¿no? Revela un síntoma, ¿no? Nuestra cultura no sabe sufrir y no sabe integrar los límites de la vida, ¿no? Y la ansiedad, en el fondo, es el grito del alma ante la falta de sentido, ¿no? Ante la falta de sentido. Entonces, ¿cuál es frente a esta medicalización del malestar? Es increíble, ¿no? España en este momento es el país del mundo con mayor índice de consumo de ansiolíticos. Es España. Y fíjense que además en España los ansiolíticos son con receta médica. Y a pesar de ser con receta médica, hay un aumento exponencial, ¿no?, en el consumo de ansiolíticos. ¿Cuál es el antídoto frente a esta medicalización del malestar? El antídoto, sin duda alguna, es el ofrecimiento del sufrimiento, saber ofrecer nuestro sufrimiento y educarnos en la reciedumbre. Es saber decir, lo acepto, lo abrazo, lo acepto y lo ofrezco. Yo eso lo recuerdo perfectamente en mi infancia, ¿no? Como nuestra madre, nuestros padres cuando nos educaban y habíamos tenido pues un revés, un disgusto y el niño lloraba, pues nuestros padres nos educaban a decir, a ver, acéptalo, abrázalo y ofréceselo a Jesús. Ofrécelo unido a la cruz de Jesús. Y eso era importantísimo. Recuerdo como nuestros padres decían, ya has ofrecido a Jesús, o no te dediques a llorar, abrázalo y ofréceselo a Jesús. Por lo tanto, esto es clave, aprender educación en la reciedumbre y educación en el ofrecimiento del sufrimiento. Recuerdo también que nuestra difunta madre muchas veces nos decía, ¿no?, cuando uno tenía un dolor de cabeza, si puedes pasar sin tomar una aspirina o un analgésico, mejor, si puedes prescindir de ello, ¿no? Y acostúmbrate también a que uno pues, es capaz de asumir un cierto sufrimiento sin que en ello, sin que yo le deje desequilibrado en la vida, ¿no? A tener reciedumbre interior. Por lo tanto, frente a la medicalización del malestar, educación en la reciedumbre y ofrecimiento de nuestro sufrimiento junto con la cruz de Cristo. Quinto síntoma. La pérdida del silencio y de la interioridad. Nuestra sociedad se caracteriza por un ruido externo, el ruido externo refleja el ruido interior más profundo que tenemos. Todo se llena de estímulos, porque en el fondo hay un vacío que nos aterra. Y la ansiedad cultural se nutre del miedo a estar a solas con uno mismo. Y de ahí se dificulta, obviamente, nuestra vocación para escuchar a Dios o de orar, porque le tenemos miedo al silencio, necesitamos ruido. Nos resulta violento el silencio, quedarnos a solas con nosotros mismos, ¿no? Es muy conocida esa expresión de Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, la que dice esa conocida frase, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Y al final, fijaros, ¿no?, esta concatenación de valores ha nacido con que lo primero ha sido el silencio, ¿no? Del silencio ha venido la oración, de la oración la fe, de la fe el amor, del amor el servicio, del servicio la paz, ¿no?, la construcción de un mundo justo. Decía también otra Teresita de Lisieux, un alma sin silencio es como una ciudad sin defensa. Quien guarda el silencio, guarda su alma. Entonces, pues este es un antídoto clave, ¿no? ¿Cuál es el antídoto frente a la pérdida del silencio y de la interioridad? Pues a ver, es el silencio convertido en oración, en diálogo. El silencio como dice Madre Teresa, ¿no? El fruto del silencio es la oración, el silencio como puerta al diálogo. Y fijaros que vivimos
dos riesgos opuestos, ¿no? en el momento actual. Uno es el que he referido antes, el ruido de la frivolidad, ruido, no saberse quedar en silencio, ¿no? Que nos impide el silencio para sintonizar con Dios. Pero ojo, porque también existe otro riesgo actualmente, que es el silencio de la nueva era. La nueva era habla del silencio. Pero es que la nueva era identifica el silencio con el vacío, en vez de con el encuentro con Dios. Y nosotros entendemos el silencio como la antesala, el prólogo para el encuentro con Dios, no como el vacío interior, que es lo que la nueva era no está ofreciendo. Por lo tanto, esto es muy importante, ¿eh? También quiero hacer una aclaración importante. La aclaración es que a veces solemos sufrir porque Dios permanece en silencio. Bueno, pero esos son momentos de noches oscuras, son momentos de pruebas interiores, en las cuales hay que saber permanecer fieles y salimos purificados de ellas, ¿no? La ausencia de Dios suele ser su presencia más profunda, eso lo saben los místicos, pero claro, hay que pasar esa prueba de que uno piensa, siente que Dios está en silencio. Hay que descubrir que la voz de Dios está detrás del aparente silencio, del silencio de Dios. En resumen, frente a esa pérdida del silencio, a esa pérdida de la interioridad, oración, un silencio orante, un silencio orante. Sexto síntoma que delata, ¿no?, nuestra cultura ansiosa. El colapso de los grandes horizontes del sentido. La crisis del sentido. El nihilismo, para entendernos, el nihilismo. Durante siglos, la fe, la familia, la comunidad han dado estructura a la vida. Pero hoy muchos viven sin un porqué. No tienen una fe, no están arraigados en una familia, no tienen una esperanza trascendente, el futuro lo perciben como incierto, amenazante, pero claro, fijémonos, esto quiere decir que la ansiedad contemporánea no solo es psicológica, es también metafísica. Es que el alma no encuentra dónde descansar. Claro, es que si uno no ha encontrado sentido a la vida, entonces esa ansiedad no solo es psicológica, es que es metafísica. Entonces la mayor pobreza de nuestro tiempo es la carencia de sentido, el que alguien no encuentre sentido a la vida. Y entonces tenemos que decir con contundencia, la vida tiene sentido. Y una parte de ese sentido lo descubrimos gracias a la razón, pero mayoritariamente, globalmente, el sentido de la existencia se nos revela por Jesucristo. Es que es gracias a la revelación, gracias a las Sagradas Escrituras, donde Dios nos revela el sentido de dónde venimos y a dónde vamos, cuál es la meta de nuestra vida. Entonces, la revelación de Dios es el antídoto, la revelación de Dios es el antídoto a la crisis del sentido. Porque la gran pregunta es, ¿ha hablado Dios? La gran pregunta ya no es meramente, ¿existe Dios? ¿Existe un ser trascendente? A ver, la gran pregunta es, ¿ha hablado Dios? ¿Ha hablado? Hay gente que dice, sí, yo creo en una energía. A ver, un momento, la energía no habla, no se comunica. La gran pregunta no es si existe una energía, no. Dios ha hablado, Dios se ha revelado, ¿no? Se ha dado a comunicar. Por eso, frente a la gran crisis del sentido, revelación, Sagrada Escritura, Dios que se revela, que se comunica a través de Jesucristo, ¿no?, que es el gran revelador del Padre. Séptimo síntoma de esta cultura ansiosa. La cultura del rendimiento, la autoexigencia, de esta competitividad que existe entre nosotros, ¿no? Se valora a la persona
por lo que logra, por sus competencias. Hoy en día está muy de moda esa palabra, ¿no? Las competencias educativas, etcétera, ¿no? Y laborales. Se valora a la persona por lo que logra, no por lo que es. Entonces hay una gran presión por rendir en los estudios, en el trabajo. Una gran presión que genera un sentimiento constante de deuda y de frustración, ¿eh? Y la ansiedad se convierte en el motor de la productividad, ¿eh? Es como si estuviésemos enganchados a la adrenalina, ¿eh? Aunque esto está erosionando continuamente la alegría de vivir. Pues bien, frente a este síntoma, ¿eh? El cristianismo tiene una respuesta especialmente luminosa frente a este rasgo de esta cultura del hiperrendimiento, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Descubrir nuestra vida como vocación. Descubrir mi trabajo como una vocación. Descubrir mis estudios como una vocación. O sea, esto cambia el horizonte de la vida. Cuando uno dice, yo estoy llamado a responder a una vocación, Dios me ha creado con una vocación que tengo que ir descubriendo, ¿no? Entonces uno se sale de esa competitividad ansiosa, que por una parte la vocación también es exigente, ¿eh? Porque me pide que no entierre los talentos que Dios me ha dado, sino que los haga producir al servicio del bien común, pero sin olvidarme de que los talentos son de Dios. Y solo ante Él tenemos que responder de ellos, y no ante los demás. Entonces, frente a la cultura del rendimiento, a esa autoexigencia, ¿no? Nuestra gran respuesta es la vocación. La vocación, ¿eh? Acordaros de esa tríada que os he dicho, ¿no? Ese baila como si nadie te estuviese mirando, ama como si nunca te hubiesen herido, y trabaja como si no necesitases el dinero. A ver, nuestro trabajo es vocación. Yo no voy a dejar de trabajar porque no llegue el sueldo al fin del mes. Voy a seguir trabajando por la instauración del reino de Dios en este mundo. Y, por último, octavo síntoma es la pérdida de confianza, ¿no? La pérdida de la confianza. El hombre se erige en dueño absoluto de su destino. Todo depende de su esfuerzo, ¿no? El corazón humano no puede soportar tanto peso. De ahí viene un agotamiento espiritual muy fuerte. Hay un agotamiento espiritual contemporáneo, porque la ausencia de la fe deja un vacío en el que se instala la ansiedad, ¿no? El hombre moderno no confía en que en la vida hay un plan providencial de Dios. Entonces uno tiene que anticipar, planificar, asegurarlo todo. Se conduce en la vida como si la vida estuviese solo en sus manos. Y entonces vive sobrepasado, sin confianza, ¿no? Pero la vida no se deja controlar, y ese choque entre el deseo de dominio y la realidad incierta alimenta un nerviosismo colectivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que la esperanza se debilita y crece la ansiedad. Por tanto, el octavo síntoma es la pérdida de confianza, la pérdida de esperanza, ¿eh? Porque estamos sustituyendo el esperar por el controlar. Y claro, eso no puede ser. Estamos sustituyendo algo que esperar es poner las cosas en manos de Dios, mientras que controlar es pretender que todo esté en mis manos, ¿no? Nuestra cultura vive como si todo dependiera del hombre, como si Dios no existiese, ¿no? Y entonces la ansiedad se ha vuelto en una nueva normalidad. El alma humana, que está creada para descansar en Dios, gime cuando se encierra en esa autosuficiencia y todo tienes que hacerlo tú. Y el antídoto frente, ¿no?, a esa pérdida de esperanza, el antídoto es
reconocer que en el centro está Dios, su providencia. En el centro de tu vida no estás tú, está Dios. Yo a veces con un poquito de humor he solido decir, ¿no? A ver, Dios existe y no eres tú, relájate, relájate. Porque es que, claro, cuando uno no confiesa a Dios, no solo está cometiendo un pecado de ateísmo, es que en el fondo se está autodestruyendo porque se está cargando él con el puesto de Dios. No cargues tú con el puesto de Dios. Dios existe y no eres tú, relájate. Y aprende a confiar en la divina providencia, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 62, ¿no? Versículo 6 dice: en ti, Señor, en vos, Señor, descansa mi alma, porque de ti me viene la esperanza. Bueno, Dios es mi Padre y Él me cuida, y de ahí viene esa sabiduría ignaciana, ¿no? Que dice, haz las cosas como si solo dependiesen de ti, con esa responsabilidad que debes de tener, pero luego espera y confía como si solo dependiesen de Dios. A ver, que Dios existe y no eres tú. Confía en la divina providencia, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Frente a ese síntoma de la pérdida de la confianza, de la esperanza, hay que decir que nosotros nos ponemos en manos de la providencia. Me pongo en manos de Dios Padre, que me cuida, ¿eh? Dejo a Dios que lleve las riendas de la vida. No voy a ser yo el que lleve las riendas de esta vida, ¿no? Pues bien, estos son los síntomas, ¿no?, que he querido compartir con ustedes. Estos son los síntomas sobre cómo transmitir la esperanza en un mundo ansioso. Hay un punto que es clave, que nuestra esperanza tiene nombre propio. Nuestra esperanza se llama Jesucristo. Nuestra esperanza es resurrección. Para los cristianos la esperanza no es ninguna utopía, sino que es la consecuencia de la realidad de la resurrección. Entonces, esto es clave. En la Sagrada Escritura, la esperanza va siempre ligada a la paciencia. La paciencia es la hija pequeña de la esperanza. Y la esperanza está fundada en la resurrección de Jesucristo, ¿no? Con lo cual, la celebración de la Pascua de Jesucristo, la celebración de su muerte y resurrección, pues es la verdadera respuesta a este mundo ansioso, ¿eh? Fundemos pues nuestra esperanza en Cristo nuestro Señor. Finaliza en Radio María la conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada ¿Cómo transmitir esperanza en un mundo ansioso? Se trata de una charla online pronunciada en noviembre de 2025 y dirigida a los miembros de la Escuela de la Fe de Regnum Christi, México, en su 50 aniversario.